Hola, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Santiago Trejo, soy estudiante de Contaduría Pública en la Universidad Abierta y a Distancia. Y el día de hoy, por la materia de Pedagogía para la Solución de Conflictos, por la tarea número 4 en mi rol de mediador, vengo a sustentar eh, qué es conflicto, las maneras que hay para resolver conflictos, el método Klickman ante la resolución de conflictos y otras variables. Empecemos primero definiendo qué es conflicto. El conflicto es una situación dinámica entre dos o más partes que perciben diferencias de intereses, necesidades, valores o metas, y que manifiestan tensión o interacción adversas mientras intenten satisfacer estos dos intereses. Aquí hablamos de esto, que la palabra conflicto es simplemente cuando dos personas no se pueden poner de acuerdo, ya sea por intereses diferentes, por necesidades diferentes o porque tengan valores o cultura diferentes. Hablamos de que el conflicto no es solo una pelea de que voy, me maltrato con otra persona, voy, me digo las cosas con otra persona, sino que un conflicto simplemente es una señal de que mi necesidad no ha sido satisfacida. ¿A qué vamos con esto? Otra manera de conflicto es que simplemente mis expectativas no han sido cumplidas en todo su punto. El conflicto no solo se puede hallar por la necesidad de querer pelear, sino porque hay áreas o hay dimensiones que afectan, hay dimensiones cognitivas, estructurales y de sentimientos, hay percepciones totalmente diferentes que chocan con la otra parte y entonces, de esta manera se puede decir que como afecta a otra parte de mi interior, entonces es algo que la otra persona tiene todo su contraparte de, sí, de pelear. Pero a lo que vamos con esta exposición es simplemente es cómo gestionar que el conflicto no pueda convertirse en una oportunidad de cambio, sino en una oportunidad de aprendizaje. Pasemos a la data diapositiva. Donde queremos identificar si el conflicto es conveniente o no, es positivo o negativo, es funcional o disfuncional. Eh, Dice que el conflicto no es inherentemente bueno ni malo, ni positivo ni negativo, sino que simplemente es positivo funcional y negativo y disfuncional. Hablemos del positivo, que es cuando se favorece el diálogo, se mejoran las relaciones, se aclaran las necesidades y se promueve el cambio. Y ahorita hablemos del negativo, que es cuando se bloquea la comunicación, se genera desgaste emocional y resistencia al cambio. Hay una diferencia muy grande de la una a la otra, porque en la otra se quiere buscar una solución, se quiere dialogar, se quiere no afectar a la otra parte, se quiere mejorar la relación y se quiere aclarar las necesidades. Si vamos, esta sería la manera correcta de siempre un- generar un paz a un conflicto. Porque la manera negativa simplemente busca el choque, busca satisfacer el alter ego y generar un desgaste emocional como sin sentido. Entonces, es lo primero en un conflicto, identificar si es positivo, negativo, funcional o disfuncional. Ya sabiendo esto, vamos a aclarar las maneras que existen en resolver un conflicto. Aquí vamos a hablar solo de dos maneras, la arbitraje y la de mediación. El arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos donde las partes entregan la decisión final a un árbitro de tribunal o un juez privado. Tiene características como que el árbitro decide por las dos partes, el laudo es vinculante y definitivo y el proceso es formal y estructurado. Cuando hablamos de un proceso de medición es totalmente diferente porque es un proceso voluntario donde un mediador neutral ayuda a las partes a comunicarse y a comprender sus intereses. También tiene características muy fijas, que es que el mediador no impone soluciones y el acuerdo surge de las dos partes, no surge como tal del mediador. Entonces, en pocas palabras, el método de solución de arbitraje y de mediación son métodos por medio de un tercero, pero en el medio de arbitrajes él tiene la palabra definitiva y en el medio de mediación él simplemente nos ayuda a ponernos de acuerdo, pero la definitiva la tenemos nosotros. Eh,
Ahorita hablamos de un método que existe para la resolución de conflicto, que es el método de Thomas Gilman. Eh, Él incluye 5 modos de ver el conflicto y pues los vamos a ver y vamos a hablar un poco de él. Él nos existe el método de competir, el método de colaborar, el método de comprometernos, de evitar o de acomodarnos. ¿A qué vamos con esto? Cuando tenemos un conflicto, podemos hacer el método de competir, que simplemente se resuelve rápido y con firmeza, pero puede generar resistencia si se impone demasiado. Porque como lo dice su nombre, hay dos personas que están compitiendo, entonces de algo de cierta manera se resuelve rápido si las dos personas intentan poner sus necesidades primero y no su alter ego. Por eso hablamos también que se puede generar resistencia si no se resuelve rápido. Hablamos del método de colaborar, que simplemente somos dos personas con dos necesidades, buscamos la manera más rápida de colaborarnos con las necesidades mutuas. Es como que se evita más el choque. El método de comprometernos, que es donde las dos partes nos comprometemos con el conflicto y le damos resolución rápida. También podemos evitar, podemos, una de las dos partes le da la razón a la otra y se evita el conflicto y simplemente la otra parte nos da una solución rápida y se evita la tensión temporal. Hablamos de un método de solución de conflictos de acomodarnos, nos acomodamos a lo que nos favorece a nosotros y lo que nos favorece a la otra parte. Eh, Sigamos. Entonces, colaborar y comprometernos de las dos que acabé de nombrar, esas son las indicadas porque nos fortalecen la comunicación, el respeto y la confianza entre las dos partes. Si hablamos de competir, decimos que puede defender principios importantes, pero puede abusar del deterioro de los vínculos, porque pues como lo hicimos antes, sí, competir no siempre va a ser del todo sano porque siempre va a haber una parte en la que se va a ver más afectada que el otro. Hablamos también de evitar y acomodar, que es cuando se usan de manera constante, generan silencio, desigualdad o tensiones ocultas. Porque el que evita no siempre del todo va a estar de acuerdo con el otro. El que se acomoda no siempre el otro va a estar de acuerdo con el otro. Simplemente busca acomodarse al otro, pero no de cierta manera va a estar de todo contento con esa resolución. Eh, Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el papel de las emociones, el poder de las actitudes y la percepción en el conflicto. Entonces, como venimos hablando, vamos a hablar del papel clave que tienen las emociones, el poder, la percepción en el conflicto y la actitud que tomemos nosotros. Como ya lo veníamos hablando, las emociones primordialmente es la principal clave de los conflictos. Muchas personas no saben no saben administrar o no saben manejar el uso de sus emociones. Cuando ponen las emociones de manera primaria, el dolor o el conflicto es más difícil de identificarse porque las emociones bloquean nuestra percepción de generar si tenemos o no tenemos la razón. Simplemente no queremos sentirnos vulnerados. A eso viene el segundo principio, que es el de percepción. Muchas veces nuestra falta de percepción ni siquiera nos damos cuenta de cuál es el conflicto en general, sino que escuchamos o percibimos algo que es diferente. Y si a eso le incluimos el mal manejo de emociones, percibimos mal el conflicto y a eso le incluimos nuestras emociones, entonces no va a haber una solución clave. El poder, porque muchas personas, muchos conflictos son por no ceder hacia el poder, porque las personas identifican de que si yo dejo que usted gane, usted es más que yo, si yo dejo que usted gane, usted tiene más poder que yo. Entonces el término del poder es muy necesario porque muchas veces tenemos que dejarnos de nuestro alter ego para poder solucionar un conflicto. No es simplemente dejarnos llevar de perspectivas como el poder, como la manipulación, como otras variables que no tienen nada que ver. A esto viene
a la otra variable que quería nombrar, que era la actitud. Ante un conflicto es mucho de actitud, mucho de disposición, es mucho de en serio saber que si tengo la razón no la va a querer solucionar por medio de poder, por medio de alter egos, por medio de emociones no manifestadas, sino de tener la actitud y de saber qué es lo que quiero y qué es lo que estoy con, sí, qué es lo que estoy debatiendo, qué es lo que me está vulnerando para tener ese conflicto. Por eso a esta última parte decimos que los conflictos se transforman cuando se trabajan las emociones, las percepciones, las actitudes y el equilibrio hacia el poder. ¿A qué hace referencia aquí en otra diapositiva? ¿Qué hace referencia al paso de subir al balcón? Hace referencia a tomar una distancia mental y emocional de la situación como si te apartaras del escenario y vieras desde un balcón. ¿A qué vamos con esto? Es como si pudiéramos la capacidad de ver el conflicto desde una tercera persona, pero no hace referencia a una tercera persona, sino a un balcón donde podemos observar todo el conflicto. Y viendo desde el balcón o desde la tercera, o viendo el conflicto como una tercera persona, podemos ver qué emociones estamos sintiendo, podemos observar el conflicto desde afuera y entender mejor qué está pasando, entender las respuestas impulsivas que estamos teniendo y podemos ceder ante un objetivo real. Eh, Subir al balcón básicamente hace referencia a mirar el conflicto desde el punto de vista como si no fuera propiamente nuestro conflicto, sino que queremos resolver un conflicto ajeno, pero después de ya identificar el conflicto, sí podemos asimilarlo como nosotros y darle solución a esto. Eh, Ahorita vamos a hablar sobre otra referencia, que es la del Puente de Oro, que dice que el Puente de Oro es una estrategia de William Ury que consiste en facilitarse el otro camino atractivo, digno y aceptable para que poder decir que sí en un acuerdo sin sentirse derrotado, humillado o presionado. ¿A qué vamos con esto? El Puente de Oro simplemente es como la glorificación que tenemos nosotros al poder, a poder ceder ante la otra persona. Es como, es la satisfacción que tiene la persona al no sentir deseos de querer ir en un conflicto, sino poder ceder a la otra parte. Es esta idea que la otra persona no siente que pierde, sino que ve el acuerdo como algo que también lo beneficia. Entonces, por algo, de otra manera, lo referenciamos como un puente de oro porque es la satisfacción que tiene la otra persona por no ir al choque. Es porque, aunque no lo crean, esto tiene otro nivel de satisfacción. Para terminar, vamos a hablar de una acción mediadora, que la acción mediadora es el proceso voluntario, imparcial y confidencial en el que el mediador ayuda a las partes en un conflicto a comunicarse mejor. Esta parte es muy necesaria porque muchas personas no saben manejar sus emociones, como lo venimos diciendo, no saben manejar ya un conflicto, entonces es necesario que una otra persona les ayude a solucionar, les ayude a comunicarse. Parece innecesario para algunas, pero algunos conflictos es necesario cuando es vulnerado otras variables que entre ellos dos no puede haber una comunicación y se necesita de un tercero. Hablamos de unas características del mediador, pero como tal es la que ya hemos sabido definir antes, que es como que el mediador tiene que ser una persona neutral, tiene que ser una persona imparcial, tiene que tener buena comunicación, tiene que ser paciente y tranquilo, primordialmente empático, flexible y creativo, ético y respetuoso. Esas son características que tiene que tener un mediador si quiere resolver conflictos hacia otras personas. Estoy resumiendo ya lo último que queda, porque pues, fue una exposición bastante extensa. Entonces, digamos las conclusiones que tenemos ante esta exposición. Decimos que el conflicto no es solo un problema, puede ser una oportunidad para transformarlo en una relación. El conflicto no siempre es malo, el conflicto, en medida de cómo se soluciona el conflicto, podemos decir que era necesario para resolver un problema.
Hablamos también que la mediación demuestra que el diálogo es más efectivo que la imposición. Eh, Ante esto podemos también agregarle lo del arbitraje, porque aquí nos dice que es más efectivo que la imposición, pero en algunos casos sí es necesario el arbitraje, porque es necesario que otra persona imponga una solución que por otra persona. También hablamos de diferentes modelos de mediación, el de transformativo, el narrativo y el interdisciplinar. Y hablamos de otra conclusión que ya es la mía, que es la de que siempre va a ser mejor solucionar el conflicto por medio de estas alternativas a llevar un conflicto a escenarios mayores, como no saber manejar mis emociones, yo agredir a otra persona y después terminar en un ejemplo en una cárcel, en un centro diferente. Entonces, la solución siempre va a ser llevar la solución de manera pacífica. Eh, Llevar la solución, primero que todo, llevar los pasos de un conflicto, identificarlos. Si vemos que no somos capaces de solucionarlos, tener un mediador o tener un arbitraje. El chiste es siempre llevar la solución a su punto último de partida. Aquí podemos ver nuestras referencias que usamos para nuestro trabajo y pues no siendo más, siento que esto sería todo. Gracias.